¿Y si la muerte del Papa Francisco ya estuviera anunciada en las Escrituras? ¿Y si lo que está por venir fuera aún más oscuro de lo que imaginamos? En 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este versículo, a menudo ignorado, podría ser la clave para entender una profecía que se despliega ante nuestros ojos. Hoy exploraremos las señales bíblicas que apuntan a una verdad inquietante: el rol profético de un papa en los últimos tiempos y cómo su desaparición puede marcar el inicio de una etapa de gran tribulación. Revelaremos las conexiones ocultas entre los textos sagrados y los eventos actuales dentro del Vaticano. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses acerca del fin de los tiempos, introdujo un concepto que ha desafiado la mente de estudiosos y creyentes durante siglos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 2 Tesalonicenses 2, 6 a 7. Este versículo enigmático ha sido objeto de debate y oración, pues esconde en su esencia una de las claves más poderosas del desenlace escatológico: el obstáculo que frena la manifestación del hombre de pecado. Algunos lo han identificado como una fuerza espiritual, otros como el Espíritu Santo actuando a través de la Iglesia. Pero un creciente número de teólogos, estudiosos y creyentes profundamente comprometidos con la profecía han comenzado a señalar hacia una figura concreta en el mundo actual: el Papa. Esta hipótesis, lejos de ser una mera teoría conspirativa, cobra vida cuando se observa el peso que el papado ha tenido en el escenario espiritual global. A lo largo de la historia, los pontífices han representado no solo un liderazgo doctrinal, sino también una barrera simbólica y moral contra la expansión del caos espiritual. Desde los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia enseñaban que el catejón, esa fuerza que detiene al anticristo, podría encarnarse en las estructuras de autoridad espiritual y moral que aún contienen el avance total de la maldad. Y si el papado, con todo su peso institucional, moral y simbólico, representa esa contención, entonces la partida de un papa, particularmente en tiempos tan convulsos como los que vivimos, podría desatar un cambio tan profundo como devastador. Lo que hace esta posibilidad aún más inquietante es que la Biblia parece advertirnos con una voz profética que atraviesa los siglos que el mal no se manifestará plenamente mientras el obstáculo siga en su lugar. Pero una vez que ese obstáculo sea removido, entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición, surgirá con fuerza. Es entonces cuando las naciones serán sacudidas, cuando la confusión reinará, y cuando aquellos que no estén firmes en la fe serán arrastrados por un torrente de engaño. Esta advertencia, lejos de ser una amenaza vacía, es un llamado urgente a la preparación espiritual. En los últimos años, la figura del Papa Francisco ha generado tanto admiración como controversia. Sus gestos hacia una apertura global, su llamado a la fraternidad universal, su enfoque pastoral hacia temas que tradicionalmente habían sido tratados con severidad, lo han convertido en una figura central de un nuevo paradigma dentro de la Iglesia. Para algunos, estos cambios representan un avance necesario. Para otros, marcan el inicio de una transformación que podría diluir las verdades eternas del Evangelio. Pero lo que no puede negarse es que la figura de Francisco ha sido simbólicamente crucial. Su presencia ha contenido, de alguna manera,
la radicalización de ciertos movimientos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Su muerte, por lo tanto, podría representar mucho más que la partida de un líder religioso. Podría ser el momento en que el obstáculo es quitado. Cuando miramos la historia bíblica, encontramos un patrón claro. La muerte de un ungido de Dios muchas veces marca un punto de inflexión espiritual. No es casualidad que cuando murió Moisés, el pueblo de Israel entró en una nueva etapa, enfrentando guerras y desafíos que pondrían a prueba su fe. Tampoco fue azaroso que tras la muerte del profeta Samuel, Israel se sumergiera en la crisis de liderazgo con Saúl. Y cuando murió el rey Josías, uno de los últimos reyes justos de Judá, la nación cayó rápidamente en la corrupción y fue llevada al exilio. La Biblia no solo narra estos eventos como hechos históricos, sino como advertencias espirituales que deben ser leídas con discernimiento. Cada vez que un ungido parte, las fuerzas espirituales que estaban contenidas encuentran una oportunidad para actuar. En este contexto, la figura del Papa se convierte en mucho más que un jefe de Estado o un líder eclesial. Se transforma en un símbolo viviente de contención espiritual. Y si lo que Pablo escribió a los tesalonicenses se refiere, al menos en parte, a esa figura de autoridad, entonces su muerte no puede ser tomada a la ligera. De hecho, podría ser el cumplimiento de una etapa de la profecía que muchos han estado esperando y que otros han preferido ignorar por temor o desconocimiento. Pero el silencio no detiene lo que ha sido decretado. Al hablar de estas cosas no se trata de sembrar miedo, sino de abrir los ojos. Jesús mismo en Mateo 24 advirtió que muchos serían engañados en los últimos tiempos y que las señales serían evidentes para que aquellos que supieran mirar. Dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4 a 5. En ese mismo capítulo advirtió sobre guerras, rumores de guerras, hambres, pestes y terremotos, todos como principios de dolores. Y luego habló de una tribulación sin precedentes, ¿no? Donde el amor de muchos se enfriará y donde solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. En ese panorama de tribulación el papel de la iglesia sería vital, pero si la iglesia misma entra en confusión, si su cabeza visible desaparece y en su lugar surge alguien con una agenda distinta, entonces las ovejas estarán más expuestas que nunca. El profeta Zacarías escribió: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Zacarías 13:7. Esta palabra, aunque se aplicó a Jesús en su pasión, también revela un principio espiritual. Cuando se quita el liderazgo, el pueblo queda vulnerable. Y si esa vulnerabilidad es aprovechada por el enemigo, el caos es inevitable. Hoy el mundo entero se encuentra en una encrucijada espiritual. Las guerras se intensifican, la tecnología avanza más rápido que la moral, y los valores bíblicos son ridiculizados por una cultura que ha sustituido la verdad por la emoción. En medio de este escenario, la figura del Papa aún actúa como una presencia que frena ciertos excesos. Pero ¿qué pasará cuando ya no esté? ¿Qué fuerzas se desatarán? ¿Qué doctrinas serán promovidas desde lo más alto? ¿Será este el momento que las Escrituras anticipaban? El Apocalipsis describe un tiempo en el que dos bestias dominarán la escena mundial, una política y una religiosa. La segunda, conocida como el falso profeta, tiene un poder espiritual que engaña a las naciones con señales y prodigios, promoviendo la adoración de la primera. Esta figura, según Apocalipsis 13,
11 a 14, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este símbolo apunta a una figura aparentemente piadosa, con apariencia de mansedumbre, pero con palabras inspiradas por el enemigo. Si la cabeza visible de la iglesia desaparece, ¿podría surgir alguien que cumpla con esta descripción? La posibilidad es real. La profecía no está sujeta a los límites de nuestra comodidad. Y muchas veces los tiempos de cumplimiento llegan cuando menos lo esperamos. Jesús dijo que el Hijo del Hombre vendría como ladrón en la noche. No porque quiera sorprendernos, sino porque muchos estarán dormidos. En primera, a los tesalonicenses 5:6 se nos exhorta: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta es la actitud que debemos asumir. No una de temor paralizante, sino de vigilancia activa. Estar alertas, entendiendo los tiempos, discerniendo las señales y sobre todo permaneciendo firmes en la palabra. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, lo hizo bajo una visión que no solo revelaba el fin, sino también la victoria final de los que perseveran. A lo largo del libro se repite una frase clave: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase no es decorativa, es una advertencia, porque hay una voz hablando, pero pocos la escuchan. Y esa voz está alertando que el tiempo de la gran confrontación espiritual se acerca, que el escenario se está preparando, que las piezas se están moviendo. La muerte de un papa podría parecer un evento normal dentro del flujo de la historia, pero cuando se observa desde una perspectiva espiritual, con los ojos de la profecía, puede ser vista como el retiro del obstáculo, la señal que antecede a la revelación del hijo de perdición. Este no será un momento cualquiera, será el comienzo de un cambio global, de un reordenamiento espiritual, donde la confusión será promovida como iluminación y donde lo profano será exaltado como nuevo evangelio. El enemigo no se presenta con cuernos visibles, se disfraza como ángel de luz. Por eso cada creyente debe comenzar a prepararse hoy, a cimentarse en la palabra, a buscar la guía del Espíritu, a fortalecer su fe, no en instituciones humanas, sino en el Dios vivo. Porque cuando el obstáculo sea removido, solo quedarán firmes aquellos que hayan edificado su casa sobre la roca. Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Y esa roca es Cristo. Esa es la única garantía ante los tiempos oscuros que se avecinan. Cuando el siervo de Dios muere, el cielo permanece en silencio por un instante, pero en la tierra algo siempre cambia. El pueblo que había sido guiado por su presencia queda expuesto, y una nueva etapa, muchas veces marcada por el juicio o la confrontación, se abre paso. Esta no es una idea simbólica ni una interpretación forzada, es un patrón bíblico repetido desde los primeros libros hasta los relatos proféticos. Cada vez que el Señor permite la muerte de uno de sus ungidos, es porque se avecina una transición espiritual de gran magnitud. Y cuando esa muerte ocurre en un tiempo de apostasía, idolatría o confusión generalizada, lo que viene no es restauración inmediata, sino purificación a través del quebranto. La Biblia no esconde este principio, más bien lo expone con crudeza para que el corazón del creyente permanezca alerta y sensible a los tiempos. Moisés murió en el monte Nebo, a la vista de la tierra prometida, pero sin entrar en ella. Su partida no solo significó el fin de una generación, representó el final de una cobertura espiritual que durante décadas había sostenido al pueblo. Tras su muerte, Israel quedó bajo el liderazgo de Josué.
un hombre fiel, pero cuya entrada a Canaán implicó guerras, conquistas y conflictos prolongados. La tierra no fue entregada en paz. Fue ganada con esfuerzo, porque el tiempo del desierto, aunque duro, también había sido tiempo de provisión divina, diaria, de protección sobrenatural, de dirección clara por medio del ungido de Dios. En el primer libro de Samuel, la muerte del profeta marca otro momento de tensión espiritual. Samuel no solo había sido juez, sino también intercesor, consejero y vínculo entre Dios y el pueblo. Tras su muerte, el caos moral y espiritual en Israel se intensificó. Saúl, que ya había comenzado a desviarse, se precipitó aún más hacia la desobediencia total. Consultó a una adivina, perdió el favor de Dios y abrió la puerta a una secuencia de tragedias que afectaron a toda la nación. La ausencia del profeta permitió que los enemigos espirituales se manifestaran con mayor libertad. El pueblo quedó a la deriva y la batalla contra los filisteos, que parecía una simple guerra más, terminó con la muerte del rey y la deshonra del ejército. La muerte de Samuel fue más que el final de una vida. Fue el inicio de una etapa de exposición y juicio. Lo mismo sucedió cuando murió el rey Josías. Durante su reinado hubo una reforma espiritual. El libro de la ley fue hallado en el templo. Se restauró el culto verdadero. Y por un breve periodo Judá pareció volver su corazón a Dios. Pero su muerte fue repentina. Fue herido en batalla y no vivió para ver las consecuencias de la rebelión que aún se escondía en los corazones del pueblo. Inmediatamente después, los reyes que le siguieron no anduvieron en los caminos del Señor. Y así, Judá cayó, fue sitiada, destruida, y su pueblo llevado cautivo. La muerte de Josías, aunque dolorosa, no fue arbitraria. Fue el punto de quiebre que separó el tiempo de gracia extendida de la hora del juicio inminente. Estos patrones no están ahí para adornar la narrativa bíblica, sino para advertir al lector espiritual. Dios obra por principios, y cuando un líder justo muere en tiempos de corrupción, el juicio no tarda. El cielo registra la falta de reverencia, el abandono de la verdad, el desprecio por las advertencias, y entonces se retira el manto de protección que hasta ese momento sostenía al pueblo. No se trata de castigos impulsivos, sino de una respuesta justa ante una rebeldía sostenida. En cada caso, Dios había hablado antes, había corregido, había enviado señales, pero cuando el corazón del pueblo se endurece y el ungido parte, el juicio se activa. Cuando analizamos este patrón a la luz de los tiempos actuales, no podemos evitar la pregunta: ¿qué pasará si el Papa Francisco muere en medio de la crisis doctrinal y espiritual más profunda que ha enfrentado la Iglesia en siglos? ¿No sería su muerte el eco de aquellos episodios bíblicos en los que el retiro de un líder marcaba el fin de una etapa de contención espiritual? Aún más preocupante es el hecho de que, como en los tiempos de Josías, muchos hoy creen que están viviendo un tiempo de renovación, cuando en realidad la raíz de la apostasía sigue intacta. Se celebra la tolerancia, se glorifica la inclusión desprovista de verdad, se mezcla la fe con filosofías ajenas al Evangelio y se reinterpreta la moral divina como si fuera moldeable al espíritu del tiempo. Si el Papa, siendo aún un símbolo de unidad para millones de creyentes, parte sin que haya un arrepentimiento colectivo, entonces lo que viene no será paz ni reforma, sino una aceleración del juicio. Porque donde no hay verdad, la gracia se convierte en licencia.
Y la misericordia en excusa para persistir en el error. La historia bíblica enseña que cuando el pueblo abusa de la paciencia divina, esta no se prolonga indefinidamente. Hay un momento en que Dios actúa, no porque haya dejado de amar, sino porque la verdad y la justicia también son atributos inseparables de su carácter. El libro de Ezequiel nos da otra perspectiva sobre esto. En el capítulo 9, Dios ordena una señal en Jerusalén. Los que suspiran y gimen por las abominaciones cometidas reciben una marca en la frente, mientras que los demás son entregados al juicio. La visión es clara. Cuando la maldad alcanza ciertos niveles y el clamor de los fieles no es escuchado, Dios permite que el juicio purifique lo que ya no responde a la corrección. En ese momento, la muerte de los justos no es olvido ni abandono. Es parte del misterio de su plan para retirar la protección antes de limpiar el terreno para algo nuevo. En Isaías 57:1 se expresa este principio con una claridad conmovedora. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Este versículo revela un aspecto del carácter de Dios que rara vez se predica. Hay momentos en que Él retira a los suyos para que no sufran lo que ha de venir. No siempre es juicio sobre el justo. Muchas veces es juicio sobre los que quedan. El justo es retirado por misericordia, pero el pueblo es dejado para enfrentar las consecuencias de su alejamiento. La muerte en estos contextos no es el final, es el anuncio del comienzo. Si la historia bíblica se repite, como ha sucedido generación tras generación, la muerte de una figura espiritual relevante en un tiempo de crisis será siempre una señal. El error no está en llorar la pérdida, sino en no entender lo que representa, en no discernir que los cielos están hablando, que Dios está levantando su mano de contención, que el tiempo de la misericordia sin respuesta está concluyendo, que la puerta del arca está por cerrarse, porque cuando el líder que representaba un freno desaparece, el sistema queda expuesto. Lo que parecía sólido tiembla, lo que parecía espiritual se revela como vano, y lo que era apariencia es consumido por el fuego de la prueba, ¿no? La palabra de Dios nunca nos deja sin guía. En Amós 3:7 se establece un principio inamovible. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta revelación no siempre se manifiesta con voces audibles ni con sueños espectaculares. Muchas veces está escrita en los patrones, en las sombras que se repiten, en los principios que Dios ya reveló y que esperan ser discernidos por quienes estudian las Escrituras con un corazón sensible. La muerte de un ungido puede parecer natural, pero si se produce en un contexto profético no puede ni debe ser ignorada. Cuando se levanta la mano que contenía, el juicio no llega de inmediato, pero sí empieza a marchar con paso firme. El tiempo entre la partida del ungido y la manifestación del juicio es un momento de oportunidad para el arrepentimiento. Pero esa ventana no es eterna. Las Escrituras muestran que después de la muerte de los justos hay siempre una última llamada. Es el sonido del shofar que precede la guerra. Es la voz que clama en el desierto antes de que caiga la espada. Es el eco de la justicia que ha esperado lo suficiente. Quien no entienda esto repite la historia de aquellos que ignoraron la muerte de Josías, que desestimaron el silencio tras la muerte de Samuel, que no reconocieron el cambio de etapa tras la muerte de Moisés. Hoy, el pueblo de Dios está siendo llamado a abrir los ojos, a discernir no con lógica humana, sino con sabiduría espiritual, a ver la muerte no solo como el fin de una vida, sino como la retirada de una cobertura.
a interpretar los hechos, no según la opinión popular, sino según la palabra eterna. La Biblia no está cerrada al entendimiento. Es clara con los que buscan con humildad. Lo que fue escrito para advertencia nuestra, no para crear temor sin propósito, sino para preparar al pueblo. El juicio siempre es precedido por señales. Y cuando el último ungido es retirado, la señal ha sido dada. La apostasía no llega como un terremoto que sacude el suelo en un instante. No se manifiesta con estruendos ni con señales que todos reconocen de inmediato. Llega como una brisa sutil, como un cambio casi imperceptible en el lenguaje, en las prioridades, en las convicciones. Se infiltra primero en el corazón, luego en las estructuras, hasta que la verdad comienza a parecer intolerancia y la santidad es reemplazada por la conveniencia. La Biblia no presenta la apostasía como un posible problema futuro, sino como una certeza profética. Es parte del desenlace de los tiempos. En el 1 Timoteo 4:1 se advierte con claridad, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta afirmación es directa, contundente y sin margen de ambigüedad. No es una advertencia para el mundo, sino para la iglesia. No se refiere a los que nunca conocieron la verdad, sino a aquellos que la conocieron y la abandonaron. Cuando se observa el estado actual de muchas expresiones del cristianismo institucional, es imposible ignorar el cumplimiento progresivo de esta profecía. No se trata de simples diferencias de interpretación doctrinal, sino de un abandono estructural de la verdad revelada. Las Escrituras, que durante siglos fueron el fundamento inamovible de la fe, ahora son relativizadas, reinterpretadas y en muchos casos ignoradas. Lo que antes era pecado, ahora es promovido como parte de una evolución espiritual. Lo que antes era motivo de arrepentimiento, ahora es celebrado como autenticidad. En este contexto, la muerte de una figura clave, como el Papa Francisco, podría ser interpretada no solo como el final de una era, sino como el clímax de una etapa de deterioro doctrinal que ya ha alcanzado niveles alarmantes. El apóstol Pedro también anticipó este fenómeno. En 2 Pedro 2:1 escribió: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El énfasis en la palabra encubiertamente es esencial, porque la apostasía no entra como herejía declarada, sino como adaptación, como contextualización, como reinterpretación supuestamente necesaria para los tiempos modernos. Y así, sin que muchos lo noten, el Evangelio comienza a perder su filo. La cruz se convierte en un símbolo vacío, el pecado en una construcción cultural y la salvación en una experiencia emocional sin necesidad de arrepentimiento ni obediencia. En muchas regiones, especialmente donde la tradición cristiana ha sido fuerte por siglos, el lenguaje de la fe se mantiene, pero el contenido ha cambiado. Se habla de amor, pero se ignora su definición bíblica. Se proclama unidad, pero se rechaza la santidad. Se predica inclusión, pero se oculta la verdad. Estas distorsiones no son simples desviaciones, sino señales del espíritu de engaño que la Escritura describe como operante en los últimos tiempos. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo declara: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta es una de las advertencias más severas del Nuevo Testamento. No se trata simplemente de error humano, sino de juicio divino sobre una generación que prefirió el engaño a la verdad. La apostasía no solo cambia las palabras, también altera la percepción de la autoridad. En muchos sectores de la iglesia, la autoridad de la Escritura ha sido sustituida por la autoridad de la opinión pública, de los movimientos sociales, de la psicología secular o de las resoluciones de comités eclesiásticos. Cuando la voz de Dios es reemplazada por el consenso humano, el colapso espiritual es inevitable. Ya no se busca agradar a aquel que nos llamó, sino adaptarse a los que demandan una fe sin confrontación, sin sacrificio, sin compromiso. Esta es la fe diluida de los últimos días, una forma de piedad que niega su poder, como lo señala 2 Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando se considera la posibilidad de que la muerte del Papa Francisco ocurra en este contexto de apostasía creciente, la dimensión profética se intensifica. No se trata simplemente de una transición institucional, sino de una señal espiritual con implicaciones escatológicas profundas. La iglesia, ya fragmentada doctrinalmente, podría caer en un vacío de autoridad aún mayor, y el espacio que deje esta figura central podría ser ocupado por líderes que no buscan la verdad, sino la consolidación de una agenda que se alinea más con los valores del mundo que con los del reino de Dios. Apocalipsis 2 y 3, en sus cartas a las iglesias, advierte repetidamente sobre el peligro de tolerar falsas enseñanzas y de perder el primer amor. Estas cartas no fueron dirigidas a incrédulos, sino a comunidades creyentes, lo cual refuerza la idea de que la corrupción doctrinal comienza dentro, no fuera. La estrategia del enemigo nunca ha sido simplemente destruir la iglesia desde fuera. Su mayor efectividad se ha visto cuando logra infiltrar ideas, suavizar posturas y transformar la verdad en algo negociable. Jesús, al hablar de los falsos profetas, los describió como lobos vestidos de ovejas. Mateo 7:15. La imagen es clara. No se presentan como enemigos, sino como parte del rebaño. Hablan el lenguaje de la fe, utilizan las escrituras, apelan a la compasión, pero su mensaje está envenenado con sutileza. Esta es la mayor amenaza de la apostasía, que no viene con rostro de enemigo, sino con apariencia de amigo. La corrupción espiritual comienza cuando se deja de amar la verdad. No simplemente cuando se cometen errores, sino cuando se escoge rechazar la corrección, ignorar la convicción del Espíritu y resistir la luz. En Romanos 1, Pablo describe el descenso moral y espiritual de una generación que, conociendo a Dios, no le glorificó como a Dios ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus razonamientos. El resultado fue que Dios los entregó a una mente reprobada. Este entregar no es abandono arbitrario, sino respuesta a una decisión consciente y persistente de rechazar la verdad. La apostasía es, en su esencia, la elección repetida de negar lo que Dios ha revelado. El peligro mayor no está en los ataques externos, sino en la pérdida interna de la verdad. La iglesia de la Odisea, mencionada en Apocalipsis 3:13 a 22, es el ejemplo perfecto de una comunidad religiosa que creía estar en buen estado, pero que en realidad estaba espiritualmente arruinada. Decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le respondió: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Este autoengaño es uno de los frutos más comunes de la apostasía.
creer que todo está bien cuando el juicio está a las puertas. En este escenario, la desaparición de una figura que ha contenido, por medio de su influencia global, ciertos niveles de fractura interna, podría acelerar el derrumbe. Ya no habría freno, ni una voz de consenso que mantenga cierto equilibrio. Lo que vendría sería una lucha abierta por el control espiritual de una estructura que sin fundamento bíblico sólido estaría lista para ser tomada por el espíritu del error. Apocalipsis 17 describe a la gran ramera sentada sobre muchas aguas, una figura que ha sido interpretada como símbolo de un sistema religioso corrompido que fornica con los reyes de la tierra. Su poder es espiritual, pero sus alianzas son políticas. Este sistema no nace de la noche a la mañana. Se forma lentamente mientras la verdad se diluye y la conveniencia se convierte en el nuevo Dios. El llamado de la palabra sigue vigente. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Este mandato no es para el mundo, sino para el remanente fiel. Para aquellos que aún escuchan la voz del buen pastor, que reconocen que la verdad no se negocia, que entienden que seguir a Cristo implica cargar la cruz y renunciar a todo lo que se opone a su palabra. En medio de una apostasía globalizada, el verdadero discípulo es aquel que permanece fiel, aun cuando la mayoría elige el camino ancho. Quienes aún guardan la fe deben prepararse. La muerte del Papa Francisco, si se produce en este contexto, no será simplemente un evento religioso, será una señal profética de que el colapso espiritual ya no puede ser contenido. Y en ese momento, cada creyente deberá decidir si sigue la voz del mundo o la voz del Cordero. Porque la apostasía no se combate con programas, ¿no?, sino con fidelidad. No se detiene con debates, ¿no?, sino con obediencia. No se disipa con popularidad, sino con santidad. Cuando Juan fue llevado en espíritu al cielo para recibir la revelación, lo primero que vio fue una puerta abierta, pero esa puerta no conducía a tranquilidad, sino a un trono rodeado de relámpagos, voces y señales. El Apocalipsis no empieza con consuelo, sino con una sacudida visual y espiritual. Dios no se presenta como un anciano con palabras suaves, sino como un fuego consumidor que muestra a su siervo lo que debe suceder pronto. Porque antes de que llegue el fin, hay imágenes que deben ser vistas, símbolos que deben ser comprendidos y señales que no deben ser ignoradas. No están allí como adorno, sino como advertencia. En la actualidad hay lugares en el mundo donde estas señales están impresas en piedra, en cúpulas, en arte sacro, en vitrales y esculturas. No están ocultas, pero no son comprendidas. Están a la vista de todos, pero pocos las descifran. El Vaticano, centro neurálgico de una de las expresiones religiosas más poderosas del planeta, se ha convertido en un epicentro de simbolismo espiritual que, al ser observado con ojos proféticos, comienza a revelar una narrativa inquietante. Porque hay imágenes que no corresponden a lo sagrado y hay discursos que no son reflejo de la palabra, aunque se pronuncien desde altares consagrados. El profeta Ezequiel recibió una visión en la que fue llevado al templo en Jerusalén. Allí, entre los atrios y el altar, vio grabados en las paredes toda clase de abominaciones, figuras de animales, ídolos y criaturas extrañas. Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen?, le preguntó el Señor, y luego lo llevó más adentro. En cada nivel la corrupción era más profunda, no era una ciudad pagana, era el templo. Y desde allí, desde lo que debía ser santo, se había comenzado a invocar lo profano. Esta escena está en Ezequiel 8 y no fue escrita solo para los israelitas del pasado. Es una advertencia para los tiempos en que el juicio empieza por la casa de Dios. Hoy, en la sede que debería representar pureza, hay imágenes que reflejan otra cosa, figuras mitológicas en espacios que deberían exaltar a Cristo.
estatuas cuya iconografía se aparta del mensaje del Evangelio. Arte que, lejos de conducir al arrepentimiento, confunde los límites entre lo divino y lo pagano. La serpiente que se enrosca en estructuras, el trono en forma de figura demoníaca detrás del altar papal, el simbolismo solar eclipsando el crucifijo. Todo esto ha sido documentado, no como invento de mentes conspirativas, sino como hechos observables por cualquiera que cruce esos pasillos. La pregunta no es si están allí, sino por qué están allí y qué representan en el contexto espiritual actual. El libro del Apocalipsis presenta un cuadro claro. Cuando la bestia se manifiesta, no lo hace sola. Tiene un aliado, un sistema espiritual que parece piadoso, que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Esta figura, conocida como el falso profeta, realiza señales y prodigios, pero su propósito es desviar la adoración hacia lo que no es Dios. Y en ese proceso utiliza símbolos. No aparece con violencia directa, sino con seducción espiritual. Porque el lenguaje de las imágenes tiene un poder más profundo que las palabras. Las imágenes imprimen significado. Las formas comunican teología. Lo que se tolera visualmente se termina aceptando espiritualmente. En muchas ocasiones los fieles se preguntan cómo será el fin. Imaginan persecuciones, guerras, terremotos, desastres naturales. Pero olvidan que la primera gran señal del juicio es la confusión dentro del templo. El lugar santo, siendo contaminado por símbolos ajenos. El altar perdiendo su centralidad, el mensaje desviándose hacia filosofías huecas. Pablo lo advirtió en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando estas tradiciones se imprimen en piedra, en mármol, en bronce y oro, el mensaje ya no es implícito, es visible, permanente, institucional. No se trata de acusar edificios, sino de reconocer cuándo el contenido de lo que se representa ya no es congruente con la verdad que fue revelada. El arte sacro fue alguna vez un reflejo de adoración. Hoy, en muchos espacios, se ha convertido en vehículo de sincretismo. Cuando se colocan ídolos de fertilidad en medio de ceremonias, cuando se bendicen elementos que provienen de culturas que rinden culto a otras deidades, cuando se reemplaza el altar por plataformas donde lo central ya no es Cristo, sino la imagen de una institución, algo ha cambiado profundamente. Y cuando eso ocurre en la sede de la autoridad religiosa más visible del planeta, la implicación es profética. Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría señales en el cielo, en la tierra y en el templo. Dijo que habría abominación desoladora en el lugar santo. Y esa frase, tomada del profeta Daniel, no habla de destrucción física solamente, sino de ocupación espiritual. Cuando algo que no es de Dios se asienta donde solo Dios debe habitar, entonces la desolación empieza. Y esa desolación no es solo ausencia de presencia divina. Es una activación de juicios, una entrega del sistema a sus propias pasiones, una apertura a doctrinas que no provienen del Espíritu Santo, sino de espíritus engañadores. En Apocalipsis 13, el falso profeta no se presenta como enemigo, sino como aliado de la fe. Su poder no está en la fuerza, sino en la persuasión. Realiza señales, hace descender fuego del cielo, persuade con imágenes. Su misión es desviar la adoración del Cordero hacia la bestia. Esta transferencia de enfoque no sucede con violencia, sino con belleza distorsionada, no con destrucción, sino con ornamentos, no con herejía abierta, sino con una mezcla peligrosa de verdad y mentira. Y cuando esa mezcla se institucionaliza, el sistema se vuelve irreconocible para los verdaderos discípulos.
Porque ya no hay separación, ya no hay santidad, ya no hay altar puro. Lo más preocupante de este escenario es que quienes aún sostienen la verdad pueden ser vistos como divisivos. Porque en un ambiente donde todo se mezcla, la distinción parece ofensa. Y así, los que se apartan del engaño se convierten en señal de contradicción. Esta es la razón por la que Jesús dijo que muchos serían perseguidos por causa de su nombre. No porque hicieran el mal, sino porque no aceptarían la mezcla. Porque seguirían diciendo que solo Cristo salva, que solo la cruz redime, que solo la Escritura tiene autoridad, que solo Dios merece adoración. En este contexto, la muerte del Papa Francisco podría representar el quiebre definitivo. No solo institucional, sino espiritual. Porque su ausencia podría ser el punto exacto donde los símbolos ya no sean velados, sino plenamente manifiestos. Donde lo que estaba en sombra se muestre a la luz. Donde lo que antes se toleraba como gesto aislado se imponga como norma espiritual. Y si eso ocurre, no será un cambio cualquiera, será una señal, una activación, una revelación. En la visión de Juan, el ángel que mostraba las cosas por venir le dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, 2:6. El tiempo no es lineal en el lenguaje profético, es progresivo, acumulativo, revelador. Cada símbolo, cada estructura, cada imagen que se asienta en el templo y que no glorifica al Hijo, suma al juicio que se aproxima. No hay neutralidad en el altar. Cada centímetro de espacio que no honra a Cristo se convierte en plataforma para el error. La iglesia verdadera no necesita templos adornados con gloria humana, sino corazones consagrados en santidad. No necesita vitrales que oculten la luz, sino lámparas que ardan con aceite verdadero. No necesita tronos tallados, sino cruz resucitada. Porque donde el símbolo reemplaza la esencia, el culto se vuelve ritual sin vida. Y donde el arte desplaza la palabra, la fe muere y deja espacio a la idolatría disfrazada de piedad. Por esta razón, el discernimiento espiritual es más urgente que nunca. No todo lo que brilla es luz. No todo lo que se llama iglesia representa a Cristo. No todo lo que lleva vestiduras sagradas lleva también el Espíritu. El juicio comienza por la casa de Dios. Y si comienza allí, ¿cuál será el fin de aquellos que se han acomodado a un evangelio sin verdad? Es tiempo de volver al altar puro, de reconocer las señales, de identificar los símbolos que anuncian un cambio de época. Porque si el trono del Papa queda vacío y lo que ocupa su lugar refleja más al mundo que al reino, la señal habrá sido dada y entonces lo peor estará por venir. Apocalipsis 13 presenta una escena que se repite una y otra vez en la historia espiritual de la humanidad, pero que solo alcanzará su culminación en los días finales. La primera bestia surge del mar, símbolo del caos y de las multitudes, con un poder que emana de la oscuridad, pero no actúa sola. Una segunda figura aparece, con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero con una voz que no concuerda con su apariencia. Habla como dragón. Esta segunda bestia no representa un poder político, sino espiritual. No toma el control por medio de ejércitos, sino a través de prodigios y persuasión. No exige adoración para sí misma, sino que desvía la adoración hacia la primera bestia. Es, en términos proféticos, el falso profeta. El falso profeta no aparece como enemigo declarado de la fe, sino como su defensor más visible. Su trampa no está en lo que ataca, sino en lo que permite. Su poder no reside en la fuerza de su imposición, sino en la sutileza de su aprobación. Hace grandes señales, incluso fuego desciende del cielo para que las multitudes crean
que lo que se presenta como divino en realidad lo es. Pero detrás de cada acto, de cada palabra, de cada milagro, hay una agenda, una agenda. Establecer un sistema religioso mundial que respalde el poder de la primera bestia. Y este sistema no nacerá de la nada. Se levantará sobre una estructura ya existente. Una institución que tenga alcance, autoridad y credibilidad global. En la actualidad no existe otro organismo religioso con la influencia, la tradición y el poder espiritual y político del Vaticano. Por eso, la posible muerte del Papa Francisco no sería simplemente el cierre de un pontificado, sino la apertura de una puerta para algo mucho más trascendental. En ese vacío de liderazgo, lo que surja podría no ser simplemente un sucesor, sino una figura que encarne esa transformación profética anunciada por las Escrituras. No se necesitaría violencia ni coerción, solo una nueva visión, una apertura más radical, una interpretación más incluyente que termine diluyendo por completo los fundamentos de la fe. Jesús advirtió que en los últimos días habría falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. No fue una advertencia dirigida al mundo secular, sino a los creyentes. Porque el engaño que más destruye no es el que viene desde afuera, sino el que nace desde dentro, el que usa el nombre de Dios, pero distorsiona su carácter. El que invoca la paz, pero ignora la verdad. El que predica el amor, pero olvida la justicia. El falso profeta tendrá el poder de animar a las naciones a hacer una imagen de la bestia. Esta imagen, según Apocalipsis 13, recibe aliento para hablar y hacer que todos adoren, bajo amenaza de muerte. Lo que comienza como una alternativa espiritual termina siendo un instrumento de control global. Y el punto de inflexión es claro. Sin la figura que representa el freno, la contención desaparece. El escenario está preparado para la sustitución. El lugar que ocupaba una voz moderadora puede convertirse en el púlpito del mayor engaño religioso de la historia. El apóstol Pablo ya lo había señalado en su carta a los tesalonicenses. Antes de la venida del Señor, tiene que manifestarse la apostasía y revelarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Pero antes de que ese ser sea revelado, algo lo detiene. Esa contención, ese catejón, ha sido interpretado de múltiples formas. Pero si esa contención tiene rostro, si está representada por una figura visible dentro del sistema eclesial, su muerte marcaría un punto sin retorno. La humanidad no será forzada a aceptar la mentira. Será persuadida, será seducida por discursos de paz, por una espiritualidad global sin distinciones, por una religión que promete unidad sin santidad, aceptación sin transformación. Y el instrumento de esa persuasión será alguien que hable con autoridad, que represente la continuidad del cristianismo, pero que no tenga interés en preservar su verdad. Cuando el falso profeta se manifieste, no vendrá con una nueva religión, sino con una versión modificada de la que ya existe, desprovista de la cruz, sin la necesidad de arrepentimiento, sin obediencia, sin temor de Dios. En Apocalipsis 16:13, esta figura es descrita como una de las bocas de donde sale un espíritu inmundo en forma de rana, símbolo de impureza espiritual, de manipulación y de mentira profética. Su palabra no edificará, confundirá, no conducirá al arrepentimiento, sino a la complacencia. No despertará temor reverente, sino una sensación ilusoria
de armonía entre lo santo y lo profano. Esta es la antesala del gran día del juicio. Por eso, cuando se observe el cambio en el trono papal, no solo debe analizarse lo que se dice, sino lo que se deja de decir. No solo lo que se proclama, sino lo que se calla. Porque el falso profeta no necesita renegar de la fe. Solo tiene que reinterpretarla hasta que pierda su esencia. Su triunfo será hacer que millones crean que siguen a Dios, mientras se han desviado del Cordero. La noche nunca cae de golpe, se desliza lentamente sobre la tierra, robando la luz minuto a minuto, hasta envolverlo todo en sombras. Así también se aproxima el tiempo del juicio, el tiempo de prueba, el tiempo en que la fidelidad será puesta en la balanza. El corazón del creyente no debe temer la oscuridad si ha aprendido a mantenerse encendido en la espera, porque las profecías no fueron dadas para infundir miedo, sino para formar una generación vigilante, una generación capaz de caminar con convicción aun cuando el resto del mundo duerma. En Mateo 24:42, Jesús da una orden directa y sin adorno. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa instrucción no es opcional, es la clave para permanecer firmes cuando los cielos se agiten y las estructuras humanas colapsen. El llamado a velar implica mucho más que estar informado. No se trata de acumular conocimiento profético, sino de vivir en una postura de constante rendición, dependencia y discernimiento. Significa tener la lámpara encendida, el aceite renovado y el oído afinado al susurro del Espíritu. En los días de Noé, la generación que pereció no ignoraba que aquel hombre construía un arca. Lo veían, lo oían, sabían lo que predicaba. Pero no creyeron porque no estaban dispuestos a abandonar sus caminos. La vigilancia verdadera no es pasiva, es activa. Se manifiesta en la forma de vivir, en la manera de decidir, en lo que se prioriza cada día. La muerte del Papa Francisco, si ocurre en este contexto profético, no será simplemente una pérdida institucional, será una señal para quienes saben leer los tiempos, como lo fue la muerte de Samuel, la caída de Josías, o el silencio de Dios en los años previos a la aparición de Juan el Bautista. Cuando la voz que antes contenía se apaga, los oídos del remanente deben agudizarse, porque el tiempo que sigue a la retirada de la contención no es un vacío, es una aceleración. La oscuridad avanza con rapidez, y aquellos que no estén afirmados en la verdad serán arrastrados por una corriente de confusión cuidadosamente diseñada para parecer piadosa. La preparación que demanda el cielo no comienza en el templo, sino en el corazón. El altar del alma debe ser restaurado, como lo hizo Elías en el Monte Carmelo antes de que descendiera el fuego. El pueblo había mezclado su adoración. El nombre del Señor se pronunciaba, pero también se ofrecían sacrificios a Baal. Esa dualidad provocó una sequía espiritual, que solo fue rota cuando se restauró el altar caído. En el primer Rey 18:30 leemos: reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. No puede haber fuego sin altar. No puede haber gloria sin restauración. No puede haber victoria sin arrepentimiento. En tiempos donde la apostasía se institucionaliza y el error se normaliza, el remanente debe vivir separado, no por arrogancia, sino por fidelidad. La santidad no es una marca elitista, es un mandato divino. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor en 1 Pedro 1:16. Esta santidad no se refiere a apariencias externas ni a costumbres humanas, sino a una vida apartada para Dios, guiada por su palabra y encendida por su espíritu. Es una separación que comienza con la mente, continúa con el carácter y se evidencia en cada acto. En un mundo donde lo profano se disfraza de espiritualidad, la santidad es el mayor acto de resistencia.
Prepararse implica también identificar las voces que vienen de Dios y rechazar las que, aunque populares, no provienen del trono celestial. En Jeremías 23:16 se advierte con firmeza: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El remanente no sigue la voz más fuerte, sigue la voz más fiel, no busca los mensajes más cómodos, sino los más verdaderos, porque en la hora de la prueba solo la verdad sostiene, solo la verdad protege, solo la verdad libera. Jesús enseñó que muchos caerán en la gran tribulación, no porque no conocían, sino porque no estaban preparados. En la parábola de las 10 vírgenes, todas esperaban al esposo, todas tenían lámpara, pero solo 5 tenían aceite suficiente. El aceite representa la presencia del Espíritu, la vida de intimidad, la constancia en la fe. No se consigue de un momento a otro, no se improvisa, se cultiva en lo secreto, se renueva con oración, con obediencia, con quebranto. Y cuando la medianoche llega no hay tiempo para buscarlo. Solo los que lo poseen pueden entrar. Los demás escuchan la puerta cerrarse, no por rechazo, sino por falta de preparación. Hoy más que nunca se requiere una generación que viva como los hijos de Isacar, descritos en 1 Crónicas 12:32, quienes entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. El entendimiento espiritual no es automático, se forma con temor del Señor, con estudio de la palabra, con dependencia constante del Espíritu. No se trata de predecir fechas, sino de discernir temporadas. No se trata de calcular el día, sino de reconocer la atmósfera. La atmósfera del fin ya está aquí. El sistema del anticristo se está articulando. El espíritu de la apostasía ya opera. Las señales están en marcha y el reloj profético avanza. La preparación también requiere valentía, porque quien decide vivir conforme a la verdad será atacado, no necesariamente por el mundo, sino por los que dentro del sistema no toleran la luz. Jesús dijo en Juan 3, 19 a 20, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En los días que vienen, los que predican arrepentimiento serán llamados divisivos. Los que proclaman santidad serán considerados fanáticos. Los que no se dobleguen ante el sistema serán rechazados. Pero ese rechazo será la evidencia de que caminan con Dios. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios, como enseña Santiago 4:4. La vigilancia espiritual no es aislamiento, es enfoque. No se trata de vivir con miedo, sino con propósito. Cada día es una oportunidad para fortalecer la fe, para levantar el altar, para encender la lámpara. El tiempo del letargo ha terminado. Ya no se puede vivir de apariencias. No se puede sostener una fe heredada. No se puede sobrevivir con palabras prestadas. Hay que conocer al Dios vivo. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Hay que tener raíces profundas, porque cuando el viento de la prueba sople, solo quedarán en pie los árboles que estén bien plantados. El remanente no es numeroso, pero es influyente. No tiene poder humano, pero sí autoridad espiritual. No busca reconocimiento, pero es reconocido por el cielo. En el Apocalipsis, los que vencen son descritos como aquellos que no amaron sus vidas hasta la muerte y que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 11 y 14, 12. Esa es la definición del remanente. Obediencia radical y fidelidad inquebrantable. No por orgullo, sino por amor. No por miedo, sino por convicción. No por costumbre, sino por revelación.
La preparación también implica estar despierto cuando el resto duerme. Jesús preguntó en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta no es retórica, es una advertencia. No todos estarán firmes, no todos resistirán, no todos perseverarán. Por eso la fe debe ser cuidada, alimentada, fortalecida. La fe que vence es la que se ejercita cada día. No se trata de emociones, sino de decisión, de caminar en la verdad cuando nadie más lo hace, de levantar la voz cuando todos callan, de seguir al Cordero donde quiera que va, aunque el camino sea estrecho. La muerte de una figura espiritual como el Papa Francisco no puede ser vista como un evento aislado. Será en este escenario profético una advertencia final para los que aún tienen oídos para oír. Una confirmación de que el tiempo de la separación ha llegado. La luz y las tinieblas no pueden convivir. El trigo y la cizaña crecerán juntos por un tiempo, pero la siega se aproxima. Y en esa siega solo los preparados serán recogidos. Cuando el juicio se aproxima, no siempre ruge como un león. A veces se arrastra silencioso como una sombra sobre el altar, esperando que los ojos consagrados lo reconozcan antes de que sea demasiado tarde. Lo que está escrito no puede ser borrado. Lo que ha sido sellado en los cielos será desatado en la tierra. Y ahora más que nunca, la urgencia no está en buscar nuevas señales, sino en responder a las que ya se han cumplido. La muerte de un papa en cualquier otra época sería noticia religiosa, social, incluso política. Pero si ocurre en medio de esta generación marcada por el colapso espiritual, la confusión doctrinal y el avance global de un sistema que se opone a todo lo que se llama Dios, ya no será simplemente un momento histórico, será una activación espiritual, una puerta que se abre, un reloj que marca la última vuelta de la aguja profética antes del silencio. Pero el enfoque no puede permanecer solo en el Vaticano ni en una figura visible. La verdadera cuestión está en el corazón de cada creyente. ¿Ha sido limpiado el altar interior? ¿Está el aceite fluyendo con constancia? ¿O se ha vuelto común lo sagrado y cotidiano, lo eterno? Porque el enemigo no necesita perseguir a los que ya se han dormido, solo amenaza a los que aún portan fuego, solo combate a los que aún se niegan a doblar rodillas ante el sistema de este mundo. Las estructuras caerán, las instituciones se sacudirán y las voces que una vez hablaron con claridad serán reemplazadas por ecos que repiten sin convicción. Por eso, en lugar de correr tras interpretaciones, la preparación más urgente es restaurar la comunión, volver al secreto, retomar la devoción, silenciar el ruido del mundo y afinar el oído al susurro del Espíritu. Porque los tiempos no se entienden con análisis, sino con intimidad. Y lo que viene no será soportado por quienes tengan más conocimiento, sino por quienes tengan más raíz. El Señor nunca permite que el caos avance sin antes formar un remanente, una generación que no se doblega, que no negocia, que no pierde su enfoque. Esa generación no será formada por eventos externos, sino por decisiones internas, por la determinación de vivir según el reino, aunque el sistema los rechace, por la fidelidad a la palabra, aunque el mundo los llame insensatos, por la esperanza viva que no está sujeta al calendario ni a los titulares, sino al testimonio del Espíritu que sigue diciendo: el que ha de venir vendrá y no tardará. Y cuando el último velo caiga, cuando las máscaras ya no oculten las verdaderas intenciones de los sistemas religiosos y políticos, aquellos que estuvieron firmes serán encontrados no temblando, sino esperando, no confundidos, sino encendidos, no asustados, sino preparados, porque comprendieron que no se trataba de sobrevivir al juicio, sino de ser encontrados fieles en medio de él. Hoy es el día en que debes decidir en qué altar vas a pararte.
¿En el de los sistemas que se desmoronan o en el de la presencia que nunca cambia? Porque la muerte del Papa puede ser la señal que sacuda al mundo, pero tu vida consagrada será la señal que el cielo busca en este tiempo final. ¿Estás listo para que tu fe sea tu refugio, para que tu obediencia sea tu bandera, para que tu vida escondida en Cristo sea la respuesta a lo que el mundo ya no entiende? Entonces no temas, porque el remanente no solo